Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda experiencia en psicología educativa organizada por la sección de psicología educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. La experiencia de hoy lleva por título Trastornos del espectro del autismo y trastorno de la comunicación social. Y como ponente tenemos la suerte de contar con Francisco Rodríguez Santos, que es doctor en psicología, neuropsicólogo, director de la unidad de diagnóstico y evaluación neuropsicológica UDEM-DEOS, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del equipo de discapacidad motora. Cuando quieras, Paco. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuando me propusieron hacer una experiencia, a mí se me ocurrió hablar sobre un tema que en este momento es problemático. Tiene que ver con los trastornos del espectro del autismo, tiene que ver con la aparición de la DSM-5 y la forma en que la DSM-5 trata el autismo. El autismo como un espectro, como una continuidad en la gravedad o severidad del trastorno, que tiene comorbilidad con otros trastornos que hasta ahora no se consideraban. La DSM-5, como sabéis, ha sido muy criticada en la medida que se trata de una clasificación nosológica, es decir, de trastornos, que es categorial, pero ha hecho un intento de considerar espectros de diferentes alteraciones, desde la esquizofrenia, elementos como la depresión, trastorno del neurodesarrollo, etc. A partir de la publicación de la DSM-5 desaparece el término trastorno de Asperger, por lo que ha supuesto un conflicto importante a nivel asociativo fundamentalmente. Desaparece el concepto de trastornos de TGD no especificados, trastornos generalizados del desarrollo no especificados, lo cual supone también otra dificultad añadida, puesto que hay alumnos, hay niños que estaban con esta categoría diagnóstica y que con la nueva clasificación dejan de tener un TGD. Ya digo desde el principio que TGD, es decir, trastorno generalizado del desarrollo, nunca ha sido el autismo. El autismo nunca ha sido un trastorno generalizado del desarrollo. Un niño con pluridiscapacidad es un trastorno generalizado del desarrollo, el otro no. Es un trastorno muy heterogéneo, precisamente se caracteriza por tener valles y montañas, es un perfil muy heterogéneo, pendientes de sierra. Entonces, cuando me plantearon esto, pues había surgido otro conflicto más, aparte de lo que he dicho, que tiene que ver con el enunciado de un trastorno de la comunicación social, o trastorno pragmático de la comunicación social. Es una clasificación nueva, es un elemento nuevo que aparece en la DSM-5 y que ha supuesto ya, pues a título práctico, desde que apareció, por ejemplo, ya el año pasado, hice al menos 3 diagnósticos de niños con sospecha de TGD no especificado que en realidad en la DSM-5 eran trastorno de la comunicación social. Esto tiene un impacto desde el punto de vista del diagnóstico. Yo creo que no tiene tanto un impacto desde el punto de vista de la intervención, sí se hace la intervención que se debe hacer, es decir, que se ajusta a las necesidades del alumno más que la categoría diagnóstica a la que se ascribe. Entonces lo que voy a hacer es plantear algunos de estos elementos, pasaré por encima otros que pienso que ya conocéis, como los comportamientos restringidos y repetitivos, y hablaré sobre todo qué relación tiene que ver con la comunicación social. ¿Qué es eso de la comunicación social? Es un trastorno pragmático del lenguaje que tiene que ver con el autismo y al final con algunas conclusiones respecto a qué tienen que ver todos estos cuadros, ¿vale? El trastorno del espectro del autismo se caracteriza, por un lado, por esas alteraciones en la comunicación social. En ese sentido, no se diferencia demasiado de lo que luego es trastorno de comunicación social específicamente, problemas en la interacción social en diferentes contextos, y no se atribuyen a una discapacidad intelectual, sino se atribuyen a una... recordar que esto es todas las personas que queráis, os lo vamos a pasar, ¿vale? Esta presentación. Por otro lado, aparte de alteraciones en la comunicación social y en la interacción, se dan problemas por la presencia de comportamientos repetitivos y restringidos. Son aquellos que veremos brevemente relacionados con un lenguaje colálico, pero también con la presencia de estereotipias, de comportamientos obsesivos, de inflexibilidad, en general todos los elementos que tienen que ver con muchas de ellas funciones ejecutivas. Y además la inclusión de la hipersensibilidad o las dificultades sensoriales. Por otro lado, tiene que estar presente en la infancia temprana, pero puede no manifestarse hasta más tarde. Esto es un elemento diferencial respecto a la DSM-4 TR. Es decir,
este trastorno puede no aparecer en un niño hasta los 3 años, cuando va a la escuela infantil, y entonces la exigencia del contexto, el estrés del contexto, hace que el niño empiece a manifestar una serie de comportamientos que antes no tenía. O se puede enmascarar por estrategias en edades posteriores. Es decir, esto es una de las cosas que se puede ver, cómo los niños van aprendiendo formas de comportarse, especialmente en secundaria, respecto a algunos comportamientos, por ejemplo, la eliminación de algunos indicadores. Y luego, lo que es importante es que sea clínicamente significativo en la vida del niño. ¿Por qué es esto de clínicamente significativo? Porque se ha llegado a la absurdez de considerar que trastorno del espectro de autismo era todo aquel que tenía algún tipo de comportamiento autista, hasta que llegó a incluirse a prácticamente todos los varones dentro del trastorno del espectro del autismo. Y tiene su explicación, por la relación entre la testosterona y el desarrollo del cerebro, ¿no? Y por esos elementos, ¿no? Los patrones de comportamiento entre esos actividades restringidos y repetitivos, simplemente aquí los nombro, a que nosotros nos atañe en esta tarde el que tiene que ver con lenguaje estereotipado, pero también aparecen otro tipo de comportamientos. Estos comportamientos se deben básicamente a el inicio de una serie de comportamientos semiautomáticos, es decir, una intención de iniciar un comportamiento que aparece o se desarrolla de forma automática y luego hay que parar de manera intencional. Mucho, como digo, de estos tiene que ver básicamente con autoestimulaciones, por ejemplo, vestibular propioceptiva, y además con comportamientos o dificultades desde el punto de vista de inhibición de respuesta. Adherencia excesiva a rutinas, son niños rutinarios, tienen patrones de comportamiento ritualizados, sobre todo de comportamiento no verbal, pero también verbal, o tales como rituales motor, insistencia en la misma ruta o la comida, hasta llegar a unas situaciones pues, que pueden hacer que la persona, que el niño pueda tener dificultades importantes para su desarrollo. Intereses muy restrictivos, que hace que algunas veces estos niños aparezcan como niños con talento, niños talentosos o de altas capacidades, pero muchas veces lo que se va a ver es que se refieren solamente a un talento. Normalmente puede ser la música, una audición, una memoria musical extraordinaria, o para el dibujo, o para alteración, o por elementos visoespaciales, es decir, para diferentes elementos. Y que se debe básicamente a la alteración en coherencia central, la dificultad para percibir figura a fondo y la hiperfocalización. Es decir, el niño se queda fijado, se queda enganchado a una serie de elementos que hace que de vista a los demás sea superdotado, entre comillas, en ese ámbito. Como elemento más novedoso de esta clasificación se incluye la hiperreactividad o hiporreactividad estimular. Puede ser al dolor, al calor, al frío, a los sonidos, a la luz, al olfato, al gusto, es decir, cualquier elemento que puede ser que el niño le haga inmune a intensidades altas de estos sensorios, estímulos sensoriales, o que le haga absolutamente hiperreactivo ante ese tipo de elementos. En este sentido, pues hay casos dramáticos. El caso más dramático el año pasado fue el de Pablo, un niño autista, chico autista de 18 años que se suicidó tirándose al río en Valladolid, porque era incapaz de soportar el llanto de los niños, ¿vale? Entonces, ante la previsión de que pueda ocurrir esto, funciona como una fobia tan tremenda, con ataques de pánico, que puede llevar a los chavales a comportamientos autolesivos. En el caso que he planteado, es un caso dramático, ¿no? Bien, el segundo eje, que es lo que nos interesa, como veis ya ha desaparecido como tal el eje de trastornos del lenguaje. El lenguaje deja de ser un indicador de diagnóstico del autismo para diferenciar autismo de síndrome de Asperger, puesto que se ha visto que no es cierto que los chavales con Asperger no tengan problemas de lenguaje. Tienen problemas de lenguaje, muchos, pues pueden tener de disfemia, de tartamudeces, pueden tener problemas en diferentes agramatismos, por ejemplo, y por supuesto problemas pragmáticos del lenguaje, ¿no? Y por otro lado, se considera una variable independiente. Hay niños que tienen una ausencia absoluta de lenguaje, que tienen autismo, y otros que tienen un lenguaje extraordinario en cuanto a aspectos formales. Con lo cual, digamos que desde el punto de vista científico se determinó que no había un indicador claro que dijera uno u otro. Bien, en esta parte, que en el segundo eje, que es el primero en realidad, tiene que ver con dificultades persistentes en la comunicación social y la interacción en diferentes contextos. Vamos a ver el primero. El primero de los ejes se tienen que dar todos estos. Un déficit en la reciprocidad socioemocional. La reciprocidad tiene que ver con aquello que nos hace humanos en cuanto al intercambio. ¿Intercambio de qué? De todo, desde intercambio de miradas, intercambio de gestos, intercambio de comida, intercambio de saludos, intercambio de peticiones, de preguntas, de respuestas, es decir, todo lo que tiene que ver con intercambio, con el dar
para intercambiar, ¿no? Entonces, aquí hay desde acercamientos sociales anormales, un niño que se acerca a otro niño y le huele el pelo, le chupa el pelo, o fracaso en los intercambios conversacionales, que vamos a mayor nivel, es decir, dificultades, el niño insiste en comentar una cosa una y otra vez, hablar solamente de lo suyo, del tema que le interesa, o reducir interés por compartir intereses, por emociones o afectos, hasta una ausencia absoluta de iniciación de la interacción social. Niños que no entienden, niños o más mayores, que no entienden la importancia de las relaciones sociales, que no tienen ningún beneficio, al contrario, le supone un estrés demasiado fuerte como para intentar evitarlo en la medida de lo posible. Por tanto, esta parte que tiene que ver con la reciprocidad, puede haber diferentes dificultades, que luego veremos. Se ha quedado ahí. Bien, elementos que tienen que ver con la reciprocidad socioemocional: el uso del cuerpo del otro para comunicarse. El niño coge a la otra persona y la lleva hacia un objeto para conseguir un objeto. Puede coger su mano, su brazo, como si fuera un palo para alcanzar el objeto, o incluso puede acercar a la persona al armario o a la estantería para subir por encima de ella como si fuera una escalera. El uso del cuerpo. En niños más mayores ya no necesitan el uso de usar a la persona como instrumento, pero pueden seguir haciéndolo. Es decir, seguir haciéndolo, por ejemplo, en la calle, cuando los padres se quedan quietos hablando con alguien, entonces le utilizan como una forma de conseguir un objeto determinado, ¿no? El ofrecimiento de consuelo, uno de los más importantes. Para ofrecer consuelo tienes que tener un mínimo de empatía con la otra persona. Un niño con autismo que ve a un bebé que está llorando, se acerca al bebé, el bebé deja de llorar y el niño le golpea, ¡pa!, para que siga llorando. Y el niño llora, ¿vale? El otro le mira de manera así curiosa, termina de llorar, ¡pa!, y le pega otra vez. Entonces, esa falta de empatía, que está relacionada directamente, se cree con las neuronas espejo, con todo lo que tiene que ver con las áreas parietal inferior y también con zonas prefrontales, es la que, además está alterada en estas personas, estos niños, hace que carezcan de esa empatía o tengan una empatía limitada. La calidad de las aperturas sociales hacia los demás, es decir, cómo se acercan a los demás, qué inicio tienen para acercarse a los demás y cómo responden a ellas. Las expresiones faciales, muchas veces inapropiadas, a veces estas expresiones faciales están relacionadas más con una dificultad para expresar la propia emoción de una manera adecuada, no que haya una ausencia de emoción, sino una dificultad para expresarle. En algunos niños se ha visto que incluso hay una parálisis del facial, similar al síndrome de Moebius, que hace incapaz de utilizar sus movimientos de la cara para expresar una emoción. Eso no quiere decir que no la tenga. O expresan emociones de una manera exagerada. A mayor nivel de intensidad de la emoción, más desajustada, más atípica es la expresión emocional en esos niños. Por ejemplo, contento puede ser sonreír y dar saltitos de contento, hacemos movimientos. Cuando está excesivamente contento puede ser una autoagresión, puede ser salir corriendo, pegar a alguien, etc. Y sigue manifestando la misma emoción, solo que de un nivel muy intenso. Y luego la calidad de respuestas sociales en general, que tiene que ver con esto. El interés compartido, mostrar y dirigir la atención. Los niños de muy pequeño, cuando un niño pequeñito te acercas a él, te pones así el chupete, ¿no? Te pone el chupete. No sé si está compartiendo o no, porque luego vas a coger el chupete y no quiere que... Pero está compartiendo contigo atención. Le señalas para allá y mira hacia donde tú señalas. Nuestro ojo está preparado para que se vea desde larga distancia hacia donde estamos mirando. Porque es blanco, es un óvalo blanco con un círculo oscuro generalmente, y a muy larga distancia vemos hacia dónde está para tener una mirada conjunta hacia ese elemento, ¿no? Entonces, digamos que el niño viene preparado para eso. En la medida que es incapaz de entender y te mira al dedo en vez de mirar a donde estás señalando, o al contrario, el niño es incapaz de señalarte un elemento que tiene que ver con los protodeclarativos, pues hace que el niño tenga dificultades en elementos como tiene que ver con interés compartido. Y buscar el disfrute con los otros, que los elementos más básicos tienen que ver con el juego interactivo, con los juegos circulares, el cucutrás, el caballito, el panaderito, todos los hitos estos que se utilizan, que son juegos que son repetidos, se repiten varias veces en una secuencia, que van increciendo en tono, es decir, en agudo, en intensidad, es decir, mayor volumen y mayor movimiento, y acaba una apoteosis de movimiento, sonido, etcétera, hasta que llega un momento en que el adulto interrumpe y el niño pide que continúe, ¿vale? Entonces, este compartir, esta percepción de contingencia, de juegos, de actividades de este calibre, hace que el niño se incluya dentro de una interacción, de un compartir el disfrute con los otros. A los niños con autismo en general no les gusta para nada
este tipo de juegos, mucho menos cuando chillas y mucho menos cuando hacen movimientos exagerados, etcétera, y no, en general no disfrutan con ello. Luego, inicio y mantenimiento de intercambio durante la conversación. Esto se parece bastante a lo que luego vamos a hablar de la comunicación social. Es decir, cosas que se ven en este caso, frecuencia de vocalizaciones espontáneas dirigidas a otros. Esto tiene que ver con el A2, por ejemplo, la escala de valoración de autismo con la ADIR. Es decir, cuánto se dirige el niño al otro. Cuando estamos evaluando a estos niños, con mucha frecuencia no se dirigen al adulto. Es más, a veces hablan, pero es un lenguaje egocéntrico que el niño no utiliza para dirigirse a los demás. Utiliza como una forma de decirse cosas a sí mismo o sin más repetir algo que le parece que pueda ser atractivo incluso por el tipo de fonemas que tiene esa emisión, como un juego más que por comunicar algo. Entonces, en este caso la frecuencia suele estar reducida en los niños con autismo. Informar de acontecimientos. La información de acontecimientos, es decir, narrar lo que te ha pasado, aunque sea muy significativo, o siendo especialmente muy significativo, hace que los niños puedan compartir también con los demás. Con lo cual compartir lo que te ha pasado en el colegio, que no sea siempre lo mismo, me ha pegado fulanito, sino mira, la profe ha venido no sé cuántos, ha sido el cumpleaños de fulanito, me he caído. Es decir, narrar, contar cosas que ha pasado tiene que ver con compartir. Es decir, compartir puede ser que te ayude. Me ha pegado fulanito, a ver si le dices algo para que no vuelva a pegarme, por ejemplo, o me ha quitado el bocadillo, a ver si le dices algo, simplemente por compartir. Ha venido la profe y hemos hecho una fiesta y ha venido Bob Esponja, ¿vale? Entonces compartir, esto que tiene que ver con contar cosas, narrar también está relacionado con esto. La vocalización social y la charla, que está afectado en trastorno de la comunicación social también, es decir, es un comportamiento que se dan los humanos como una forma de intercambio, como una forma de crear lazos. Cuando en el ascensor le dices a tu vecino parece que va a llover, el vecino ya sabe que va a llover porque lo ha visto en el telediario y a lo mejor en el smartphone también está buscando la temperatura. Es decir, es información que ya tiene la otra persona, no necesitas que tú le digas nada. Y más si es ambigua como parece que. Una persona con autismo diría, ¿y a mí qué me importa? Diría no dice, ¿y a mí qué me importa? Directamente. Entonces, esto que tiene que ver con la charla social está relacionado con establecer vínculos, tiene que ver con establecer unión con la otra persona, con establecer una relación. La charla social. La conversación recíproca, exactamente igual. Esta es una de las grandes dificultades que aprecian en trastorno de la comunicación social, la dificultad para conversar. Con frecuencia los padres dicen que a los niños hay que sacarle las cosas, hay que sacarle con sacacorchos, hay que preguntarle. No es una conversación, es pregunta-respuesta. Yo le pregunto y él me responde, yo pregunto, o al revés, él me pregunta y yo respondo. Pero no llega a haber realmente una conversación recíproca. Es una conversación donde se transmite información, se transmiten no solamente conocimientos, se transmiten también emociones, se transmiten actitudes. Luego veremos. Preguntas o afirmaciones inapropiadas y se deben a esta dificultad para entender a los demás, básicamente en teoría de la mente, que hace que un niño pues pueda acercarse a un niño negro y decirle, hola negro, ¿qué tal estás? Por ejemplo. Hola gordo, ¿cómo te llamas? Por ejemplo, ¿vale? Lenguaje idiosincrásico y neologismos que se dan en los niños más mayores con mejor nivel, donde inventan palabras, igual que ocurre en la esquizofrenia, inventan palabras que tienen un significado propio o privado para ellos o simplemente le gusta, ¿vale? Mi madre es Pantén, ¿vale? Mi padre es Barón Dandy, ¿vale? ¿Cómo se llama tu padre? Pantén, tu Barón Dandy. ¿Y tu madre cómo se llama? Pantén. No, pues su nombre de verdad, Pantén. ¿No? Entonces se llama por el nombre de las colonias, los miembros de su familia. ¿Qué ocurre cuando la familia cambia la colonia? Mal va la cosa. Tienen que volver otra vez a comprar la misma colonia si quieren mantener la paz en el hogar, ¿vale? Entonces, digamos que este lenguaje idiosincrásico, estas peculiaridades que son muy llamativas, que pueden parecer como graciosas así para la gente que los rodea, para ellos es algo bastante serio. Entonces, y les supone una limitación. Una vez que se pasa la broma, supone una limitación para la relación con los demás. Bien. Esta segunda parte de trastorno de la comunicación social en el autismo tiene que ver con déficit en comportamientos de comunicación no verbal. Y es uno de los más llamativos. Por ejemplo, desde la pobre integración entre la comunicación verbal y no verbal, veremos algunos elementos. Anormalidades en el contacto visual, que es una de las cosas más llamativas. Los niños miran poco. Déficit en la comprensión y uso de la comunicación no verbal. La gestualidad que utilizan, en general, que tiene que ver con la falta de gestualidad, una gestualidad extraña, o expresiones faciales que son peculiares o incongruentes con la situación que se está viviendo.
Vamos a ver la parte de comportamientos no verbales que regulan la interacción social. La mirada directa. La mirada directa supone un incremento del estrés para la preparación hacia la conducta. Cuando nosotros miramos a una persona, se produce un incremento del estrés, ¿vale? Es una preparación al comportamiento, igual que cuando cambiamos de postura o nos ponemos de pie, ¿vale? Entonces, parece que este estrés no es soportable por las personas con autismo y entonces le lleva a desviar la mirada. No está tan claro que las personas con autismo no entiendan que hay que mirar a los ojos para poder leer las emociones de los otros. Parece que está más relacionado con dificultades para soportar el estrés que supone la mirada a la otra persona. Entonces, esto es una de las hipótesis que se está barajando, lo cual haría que, por ejemplo, cosas como obligar a los niños que te miren, sin hacer un previo trabajo de sensibilización sistemática, puede conducir a un incremento del estrés brutal en estos niños que hace que todavía eviten más el comportamiento de mirada, ¿no? La sonrisa social, esta sonrisa que es un mecanismo para reducir la agresividad, potenciar la agresividad del interlocutor, que los niños aprenden muy pronto, aprenden después que hace una fechoría que sonriendo, poniendo la cara como del gatito este de Shrek, ¿no? Con esa cara se reduce la agresividad del adulto. Con mucha frecuencia vemos niños que en el cole dicen es un niño feliz, o parece ser un niño feliz, siempre está sonriendo, y esta sonrisa es en realidad una máscara, que no expresa nada más que una pose que tiene el niño, que lleva allí donde va independientemente de la situación y que parece que funciona, entonces la utiliza de forma continuada. Pero entender la sonrisa social tiene que ver con compartir elementos también, compartir algunos estados mentales, ¿no? La variedad de expresiones dirigidas a otras, vemos en este caso también la limitación que está relacionada con la dificultad para expresar tu propia emoción, o lo que muchas veces se plantea, una reducción de las emociones. Solamente emociones de placer-displacer. Esto lo vemos en el trastorno del neurodesarrollo. Niños que pueden llorar cuando están incómodos, sonreír, balbucear cuando están cómodos. Y a partir de esto van montando otro tipo de expresión de emociones, y las personas con autismo, este tipo de emoción está reducida. La cara de pillo, por ejemplo, difícilmente se ve, aunque algunas veces se ve. La cara de intentar convencerte, de persuadirte, etcétera, raramente se ve. Normalmente son emociones muy básicas, emociones que se manifiestan a veces de una manera demasiado intensa o demasiado reducida, que hace que la persona, que el interlocutor no entienda muy bien qué es lo que está pasando. El lenguaje hablado y capacidad para compensar a través de los gestos, y por ejemplo señalar para prestar interés, ya hemos visto un poco lo que supone, que tiene que ver con el compartir también, ¿no? El uso de gestos de afirmación, negación. Muy tempranamente los niños aprenden a decir no cuando no quieren que les des que le metan bajos en la boca. No, 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 no. Entonces se hace una contraimitación, el adulto dice no, 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 no quieres más, no, 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 no. Y a partir de ahí acaban aprendiendo lo que es no, no y lo que es sí, ¿no? Bien, con frecuencia estos niños, los padres te dicen, cuando hace pregunta les choca, dice, es verdad, mi hijo nunca ha dicho ni sí ni no con los gestos. Empieza a decir sí, no, ni siquiera no dice no, lo dice sí, no, no, dice sí o no, sin mover la cabeza, sino utilizar estos gestos y por supuesto sin utilizar gestos manuales. Y luego, gestos convencionales instrumentales, aquí lo de echar los brazos para que te cojan, decir adiós, que con mucho esfuerzo en los colegios se enseña a decir adiós, y el niño va diciendo adiós, y hay que hacer algo así, pues hace algo así, pues, pero para él no tiene ninguna significación. Entonces estos gestos convencionales instrumentales también están reducidos. Déficit en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones apropiadas para el nivel evolutivo. Y aquí la DSM-5 pone más allá de las relaciones con los cuidadores. Cuando se hace la pregunta a los padres, básicamente a través del ADR, pregunta ¿qué tal las relaciones en el hogar? Pues se lleva muy bien con su prima. Con su prima juegan al pilla-pilla, o juegan o se deja llevar en el juego de las cocinitas, o participan no sé cuántos, ¿vale? Cuando va al colegio, el colegio te dicen que para nada este niño se relaciona con ningún otro niño. ¿Qué tal se relaciona con usted? ¿Con la madre? Pues con la madre pues se relaciona bien, conmigo se relaciona bien, pues nos entendemos, entiendo sus emociones, entiendo lo que le pasa, es capaz de expresar tal. ¿Qué ocurre en el colegio? Para nada expresa, tiene un comportamiento absolutamente monótono, sin expresión. Entonces esto lo que puede ocurrir es precisamente esta diferencia entre el contexto familiar y el contexto escolar. Y con frecuencia se atribuye de forma errónea a que los padres mienten, como bellacos. No es así, sino que el contexto familiar es un contexto donde él ha aprendido a adaptarse al niño,
decir, ha aprendido a ser estructurado, ha aprendido a dar las claves muy claras, ha aprendido a decir lo que va a pasar. Es decir, el niño ha ido enseñando a la familia cómo tiene que comportarse para que no se monte el follón. Bien, entonces puede ser que en ese contexto estas relaciones con los iguales, con los cuidadores, con sus hermanos, con su familia, sea distinta. No va a ser absolutamente distinta, porque si no sería un trastorno, tiene que darse más de un contexto, pero sí puede haber diferencias que, por ejemplo, el ADR no te dé un autismo, pero sí en el A2 te dé un comportamiento autista. Entonces aquí la oscilación va a ser entre dificultades sutiles para ajustar el comportamiento a diferentes contextos sociales, que aparece también el trastorno de la comunicación social, dificultades para compartir el juego imaginativo y hacer amigos, este juego de ficción, que tiene que ver también con compartir, con hacer como sí, y la relación con los demás, hasta una aparente ausencia de interés por las personas, que es de los casos más graves donde ves niños pequeños a la escuela infantil, donde el otro no es más que un objeto más para este niño, un objeto peculiar, un objeto que se mueve por sí mismo y reacciona de una forma extraña. No reacciona como los objetos cartesianos, siguiendo las leyes de la física, sino unas leyes distintas, las leyes mentales. Bien, vamos a analizar un poquito esto, el desarrollo con los iguales, el juego imaginativo. Ya en la DSM-4 estaba, en la primera versión de la DSM-4, la traducción estuvo no solamente el título del trastorno, TGD, sino este indicador estaba mal traducido. Se ponía que el niño tenía trastornos en el juego realista. ¿Vale? Le llamé varias veces a la editorial, le dije, me dijeron, bueno, es que el término se puede traducir como realista o ficción. Digo, no, este término se traduce solamente como ficción. Lo digo porque ha habido niños que se han diagnosticado como trastornos autistas teniendo en cuenta el eje es decir, este criterio de juego realista. Muchos niños con autismo tienen juego realista, lo que muchos no tienen juego de ficción. El interés por los otros, la respuesta, este interés, que muchas veces lo que va a ocurrir es que el niño no tiene una ausencia absoluta de interés por los otros, por ejemplo, va al parque y para nada ni los mira, ni mira a los otros niños, tiene a su hermano allí y ni le mira, o tiene un interés peculiar por él. Hay un niño que decía, mamá, bájame a la hermanita para que la pegue. Por ejemplo, la mamá tenía en brazos a la niña para que no la pegara, entonces decía, bájame a la hermanita para que la pegue. Entonces, quería que la bajara. Es decir, un comportamiento, un acercamiento bastante peculiar a los demás, o un interés, niños que realmente tienen interés, niños y adolescentes, por relacionarse con los demás, por estar con los demás, pero no saben cómo hacerlo. Y a veces este comportamiento de acercamientos son alterados, pero sí quieren estar con los demás. Un adolescente puede decir, yo quiero tener novia. ¿Por qué? Porque todos tienen novia. ¿Vale? Y le preguntas, ¿qué ventaja tiene tener una novia? Que comparte gastos. Y aparte de compartir gastos, me dice el chaval, que puedes contarle tus cosas. Dice, no, mejor a una amiga. A una amiga le cuento mis cosas y con mi novia comparto gastos. Tiene una visión, un interés por los demás peculiar también, ¿no? La respuesta a la aproximación de los otros, que puede ser desde la huida a comportarse de una forma peculiar. Por ejemplo, en un cole, cada vez que te cruzabas con un chaval con un autismo, disimulaba, se paraba, hacía como que se ataban los cordones de los zapatos, miraba hacia atrás, se entretenía con las uñas, estaba quieto hasta que tú pasabas. Una vez que tú pasabas, continuaba. ¿Vale? Es decir, la respuesta al acercamiento puede ser de este calibre, es decir, simulando o evitando absolutamente, o de una forma extraña. Y luego el juego en grupos de iguales o amistades, pues todo va bien en el patio de primaria con el pilla-pilla. Cuando ese patio es un poco más complejo, empiezan las dificultades. Incluso algunos niños hacen como que juegan al fútbol, se esfuerzan y están allí corriendo, hacen los mismos gestos que los otros, hacen como si estuvieran jugando al fútbol, cuando en realidad tú ves que no chupa bola, que nadie le pasa, que no tiene interés de que le pasen la pelota, y hace como si está jugando. El problema viene en secundaria, cuando los recreos son mucho más complejos, donde ya hay unas relaciones sociales más difíciles y aquí los chavales lo pasan verdaderamente mal. Porque ya el juego de pilla-pilla que venían haciendo en primaria ya no funciona, y la amiga a la que pillaban y le daban y tiraban de la coleta, ya en secundaria ya no quiere que le tire de la coleta. Está hablando con sus amigas de chicos, o está hablando de otra cosa, ¿vale? Entonces, aquí sí aparecen dificultades, y esa etapa donde se ha visto en la comunicación social que hay un bajón. Es decir, normalmente hay una evolución positiva en todos los aspectos gracias a la intervención, pero cuando llega a secundaria, cuando llega primero de la ESO, hay un bajón ahí y tiene mucho que ver con los recreos, con lo que pasa en esas situaciones más complejas. Y luego las amistades también están ahí, a veces no son verdaderas amistades, sino que son personas con las que está, a veces con las que está
ha estado desde que era pequeño, se han acostumbrado a él, se ha acostumbrado él a ellas, y ahí está, ¿no? Pero no hay una verdadera relación de amistad. Juego social imitativo o imaginativo, pues esto tiene que ver con precursores de la función simbólica. Como veis aquí, lo que va a aparecer en la DSM, pero es un problema de las DSMs en general, es que mezclan procesos con déficit, con discapacidades, con ¿cómo se llama? Con actividades, es decir, lo mezcla todo. Entonces es una de las cosas que aparece, por ejemplo, en los precursores de la metarepresentación, aquí como un elemento diagnóstico, ¿no? El juego imaginativo, el juego social imitativo y la imitación espontánea de acciones de los demás. Aquí la pregunta es hacer la DR si el niño imita las cosas que hacen en casa. Por ejemplo, él imita a su padre haciendo una tortilla. Otro día él hace como que hace la tortilla. O imita a su madre que hace no sé qué, que está limpiando. O imita pasar la aspiradora. Y aquí el elemento clave es si hace una imitación diferida. Es decir, si lo hace no cuando están el resto de personas haciendo eso, sino lo hace en una situación de juego. Con mucha frecuencia esta imitación diferida no aparece. Ahora, el problema que tenemos con la clasificación, si ya no hay, en este caso, trastorno de autismo, trastorno desintegrativo, trastorno Asperger, trastorno no especificado, ¿cómo clasificamos a personas con autismo? Es decir, ese continuo debe tener unos puntos de corte a partir del cual se considere que es un trastorno o no, o el nivel de severidad. Entonces, a partir de aquí, pues lo que ocurre es que hay una ambigüedad. Entonces, lo que plantea es que hay tres niveles. Un nivel donde el niño va a necesitar ayuda, la persona va a necesitar ayuda. Otro nivel que va a necesitar bastante ayuda y otro que va a necesitar muchísima ayuda. Esto es un primer intento, está bien, pero es un primer intento que se ha quedado ahí, puesto que no tenemos, a continuación nos dice con qué instrumento se mide esto y cuál es el punto de corte. ¿Vale? Se han quedado a medias, pero la idea es continuar. La idea que tenían los editores de la DSM-5, los investigadores, era decir instrumentos concretos, escalas, checklists concretos para partir de qué puntuación. Bueno, entonces yo lo que he hecho es coger, y eso que pone los niveles, no sé si lo conocéis, los niveles que tienen que ver con nivel 1, 2 y 3, en este caso trastorno de comunicación social solamente, cuando lees el párrafo, digamos que es una narración, una descripción, no va categorizado. He hecho una categorización que tiene que ver con el grado de severidad. ¿Es aquí? Grado de severidad. Interés en las interacciones, por los demás, y ahora continuaremos. Grado de severidad. Nivel 1 dice evidente, sin apoyo en el contexto. Es decir, el niño necesita un apoyo para realmente tener un problema, para ser considerado una persona con autismo. Es decir, si no tiene ese apoyo, ¿vale?, tiene una clara dificultad. El problema es marcado incluso con apoyo en el contexto, y el tercero es severo incluso con apoyo en el contexto. Esto marcado y severo, nosotros no diferenciamos mucho. El severo y grave, por ejemplo, podría ser, o moderado y grave, incluso con apoyo. Pero bueno, lo que dice la nomenclatura, lo que dice la DSM-5, en realidad es marcado y severo, ¿no? Luego, lo que he hecho es coger una categoría, aparte de la que habla, una categoría es sobre interés en las interacciones sociales. Y a partir de ahí lo que he recogido son los niveles de descripción que hace la DIR. El ADIRC, niveles de 0, 1, 2, 3 y 8, 9. No sabe, no contesta o no tenemos la información, etc. Entonces, lo que he hecho es coger el nivel 1, donde hay problema, 2, hay bastante problema, y 3, hay muchísimo problema, sobre algunos indicadores que yo he entendido que decía la DSM-5, ¿no? Entonces, el interés por las interacciones, nivel 1 sería frecuentemente observa a otros o indica interés en ellos de alguna forma o se aproxima sin tratar de conseguir su atención. ¿Vale? Sería un nivel 1 de la pregunta concreta que habla sobre interés en las interacciones de la DIR, y lo que preguntamos a los padres. Nivel 2, ocasionalmente observa a otros, pero casi nunca trata de aproximarse a ellos o dirigir la atención del padre o cuidador hacia ellos o imitarlos. Y el tercero sería poca o ninguna muestra de interés en los otros. Como veis, esto no deja de ser una interpretación, es decir, es a partir de la propia descripción de los criterios de la DSM-5, pero bueno, tenemos algo, un instrumento, que en este caso es la DIR, que nos permite hacer esta adaptación. Otra me parecía que tenía que ver con el inicio de las interacciones, ¿vale? Y en este caso la calidad de las interacciones. No tanto si inicia o no inicia la frecuencia, sino cuál es la calidad de esta interacción. Puede usar la mirada o la vocalización para hacer acercamientos, pero no están bien integradas. Puede hablar, pero puede estar mirando a otro lado.
o puede estar mirando a la persona pero no le habla. No hay una verdadera integración. O puede utilizar gestos pero no está mirando. O puede hablar y no utiliza gesto, utiliza luego el gesto pero sin hablar o sin mirar. Es decir, esta integración de todos los elementos comunicativos, el gesto, la mirada, la verbalización, no se dan de forma integrada. En el segundo nivel sería rara vez realiza un acercamiento social bien coordinado, por ejemplo, contacto visual, vocalización, o lo hace de una forma peculiar o extraña. Y en el tercero no hay coordinación entre mirada y vocalización. Y el último término tiene que ver con respuesta al acercamiento. Algunas respuestas de interacción claras y positivas pero no consistentes en nivel 1. En nivel 2, respuesta a los padres, cuidadores y otros en situaciones familiares, pero son estereotipadas, inapropiadas o muy limitadas. Y 3, poco o ningún interés en responder a la gente, excepto a los padres, cuidadores o personas que son muy significativas para ella. ¿Vale? Como veis, esto no deja de ser, insisto, un intento, pero que yo creo que puede ser útil a la hora de decir qué nivel de ayuda requiere esa persona con autismo basado en 3 grandes indicadores de la DIR. Bueno, el grado de severidad. Aquí tenemos más problemas cuando hablamos de comportamientos restringidos repetitivos, ¿vale? No voy a hablar de ellos simplemente porque la categorización que hace la DSM-5 pues es bastante peculiar, incluido la ausencia de elementos como la hipersensibilidad, etcétera. Pero bueno, este intento yo creo que es peor, más frustrante, porque tiene que ver sobre todo el grado de interferencia de esos comportamientos repetitivos restringidos, CRR, en el funcionamiento de la persona, resistencia a la interrupción de las conductas ritualistas o repetitivas y la resistencia a redirigir sus intereses fijos, ¿vale? Bueno, a mí me parece que es poco. Aquí he puesto simplemente lo que aparece en la DSM-5, que como veis, solamente el grado es lo más fiable. Es significativa en uno o más contextos, en una variedad de contextos supone que más de uno, y de una forma marcada en todas las esferas. El nivel 3 parece que es el que diferencia. Pero los demás se resiste ante los cambios de las conductas ritualistas, aparece de forma clara distrés o frustración, y aquí aparece distrés marcado. Y luego se resiste a los cambios por intereses fijos, dificultades para redirigir, que es lo mismo que resistirse, y muy difícil lo vuelve a ellos muy rápidamente, que también tiene que ver básicamente con mucha dificultad. Es decir, en esta parte de comportamientos yo creo que está todavía inmaduro, es decir, hace falta más investigación para establecer cuáles son los niveles. La concordancia de niveles de gravedad en TEA, pues no son muy consistentes. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el cociente de inteligencia, la conducta adaptativa, por ejemplo, medida por el ABAS, el A2, ¿ya? Entonces, la concordancia entre severo en cociente de inteligencia, conducta adaptativa y el A2 es de un 24,7%. No es que sea demasiado, ¿ya? Menos es todavía este grado de severidad en CI, conducta adaptativa, que es moderado en el caso del A2, menos. En moderado sí que la concordancia es bastante bajita, 3,4%. Leve, moderado, severo, 9,8%, leve, moderado, moderado, 8,8%, y leve, aquí sí que no hay concordancia prácticamente ninguna, es decir, que es leve para uno y que es leve para otro. Se ha tomado por el lado, se ha tomado por la... Con lo cual, estos grados de severidad de leve, severo y moderado parece que no está demasiado claro. Con lo cual todavía queda investigación que hacer y sobre todo un consejo es no dar los apoyos, es decir, no decir cuál es la modalidad educativa más apropiada para ese niño sobre la base de los grados de severidad del autismo. Voy a poner un ejemplo. Un niño con una discapacidad, ¿cómo voy el tiempo? ¿Bien? Un niño con una discapacidad no demasiado elevada en comportamiento social, conducta social, sin embargo tiene comportamientos restringidos y repetitivos muy limitantes. Este niño, lo he contado varias veces, si habéis escuchado, este niño se tiene que atar los cordones de los zapatos tan fuerte que llega a hacerse sangre, ¿no? O es un niño que le supone una gran hipersensibilidad al olfato de sus propias heces, tanto que al final le acaba suponiendo un problema importante desde el punto de vista intestinal. Es decir, este niño puede manejarse a nivel de comportamiento social relativamente bien, pero tiene gran restricción en los CRR que hace que su adaptación al contexto sea muy muy limitada. Con lo cual, digamos que esto hay que darle una vuelta todavía, hay que investigar para ver cómo llegar a determinar estos niveles por discapacidad. En todos los casos he puesto la bibliografía para que lo comprobéis, que no miento. Estudios longitudinales sobre el no especificado. Esto a mí me resultó muy chocante. Me llamaron del País Vasco para dar una charla sobre TGD no especificado. Y le dije al que me llamó, si es que no es especificado.
Ya, pero es que queremos que especifique lo no especificado. Digo, pero es que no se puede especificar, por definición. Llegué allí, di una charla como pude y me dijeron, eso es un TGD no especificado. Dije, pues me alegro, porque no sabía lo que era. Es decir, una categoría que te dice no cumple todos los criterios, eso no es una categoría, ¿no? Es decir, digamos que es una semicategoría o al menos dejarlo como un diagnóstico provisional, que la DSM-4 te deja, es decir, deja un diagnóstico provisional, o déjalo de momento sin diagnóstico, ¿vale? Entonces, esto es un diagnóstico que está claro que no es un diagnóstico estable. Cuando se hace un seguimiento de estos niños, a menudo representa individuos con déficit de la comunicación social, pero no tienen comportamientos restringidos repetitivos, con lo cual entrarían claramente en trastorno de la comunicación social en este momento, ¿no? Estos estudios son del 2011. Los subgrupos que hizo Brennan sobre TGD no especificado valorado los 2 y los 4 años, pues vio que había como dos grupos. En cuanto a funcionamiento cognitivo, un grupo que era alto, tenía un déficit bajo en la comunicación. ¿Qué pasa esto? Gracias. Bajo en la parte social y comunicativa, y conductas repetitivas también era bajo, y la puntuación del CARS, que es una escala de valoración, pues era bajo. Es decir, alto en funcionamiento cognitivo y bajo en el resto. Pues la mayoría de los que eran TGD no especificados los 2 años, a los 4 años, el 60% no son TEA. Y el resto no son trastornos del desarrollo. Con lo cual, es un diagnóstico que no parece muy estable, sobre todo cuando se dan bajo dificultades leves en déficit social, conductas repetitivas o puntuación en el CARS. En el caso del segundo grupo, eran sujetos que tenían funcionamiento cognitivo bajo, con alteraciones importantes en la comunicación social, conductas repetitivas, y además daba una puntuación alta en el CARS, pues TGD no especificado de autismo suponía el 89,5%. Es decir, estos chavales seguían siendo a los 4 años, con mucha probabilidad, seguían siendo autismo, ¿vale? Y luego un grupo que llamaba raro, grupo 3, que era bajo, cognitivo, alto en comportamiento social, bajo en conductas repetitivas, puntuación media, y la mayoría de ellos son el 60% autistas a los 4 años. Es decir, no hay en realidad una buena fiabilidad en este concepto de TGD, con lo cual está perfectamente justificado que se haya quitado de la clasificación. Es decir, lo que haces es valorar cuáles son los elementos, comunicación social, conductas repetitivas, y a partir de aquí pues ya decides si es una cosa u otra, ¿no? Pero en principio no tiene por qué ser así. Bien. La entrevista diagnóstica para el autismo, el ADIR, es el que aplicamos habitualmente en la entrevista a los padres, una entrevista larga con 80 y tantas preguntas, dura unas 2 horas, 2 horas y media. Si los padres son muy complicados, si tú eres muy complicado, hasta 3 horas, hasta el desfallecimiento de uno y otro, Pero es una entrevista que hay que entenderlo en su medida. Es una entrevista que está creada para anglosajones. La primera pregunta, introducción a la entrevista es: ¿podría usted enseñarme una foto de su hijo? En un cole, un orientador, un psicólogo, dices: ¿me puede enseñar una foto de su hijo? Dicen los padres, pero bueno, no habría que evaluar al niño a sus necesidades, lo primero que pide es una foto, ¿vale? Ese tipo de cosas. Entonces, nuevamente la evaluación nosotros lo hacemos una vez que hemos visto al niño, o no, hacemos primero la entrevista y luego ya veremos al niño. Es decir, nos tiene que enseñar la foto y luego ya veremos qué exactamente le pasa al niño en contexto normal, ¿no? En contexto normalizado de patio, de recreo, en música, en su aula, lo que sea. Bueno, aquí lo que mide la ADIR está basado en el DSM-3R, alteraciones cualitativas en la interacción social, en la comunicación, conductas repetitivas, alteración del desarrollo evidente a los 36 meses o antes, son indicadores diagnósticos que se utilizan, ¿vale? Y la escala de observación, el que te dé una puntuación, está estudiado, que dé una puntuación alta en la ADIR no quiere decir que sea un autismo. Esto es uno de los errores que se comete con frecuencia. Es decir, la fiabilidad o la sensibilidad que tiene esa prueba no te permite decir con entrevista que es autista. Entonces, ¿yo qué hago? Paso esta entrevista a los padres y a los profesores. A los profesores las preguntas diagnósticas, solamente indicadores diagnósticos, ¿vale? Y luego el A2 o la valoración con otras pruebas. En el A2 ya si da autismo, en este caso los indicadores tienen que ver con lenguaje y comunicación, interacción social recíproca, comportamientos, etc. Otros comportamientos son normales, como autolesiones y demás. Si aparece aquí indicadores de autismo, es muy probable que sea autismo. Y más si el ADIR también apareció como autismo. Muy probable no quiere decir infalible. Te puede dar y te puedes equivocar. Nosotros hemos visto a un niño en mayo, un niño absolutamente autista,
que cuando lo vemos en septiembre, octubre, los profes nos dicen, oye, este niño ya no es autista. Pues empezamos a valorar qué ha ocurrido con el niño, volvemos a aplicar al lado si efectivamente no. Empezamos a preguntar la historia y nos dice la madre que es que el niño desde que nació se ha pasado varias horas al día mirando Bebé Einstein. Durante horas y horas y horas, así durante meses. Incluso durante años. De tal forma que el niño a los 3 años parecía un autista y cuando la primera vez que se le pasa el A2 y el ADR, efectivamente parece un autismo. Con estereotipias, no miraba la cara, con actividad solamente de causa-efecto inmediata, etcétera. ¿Vale? Pasa el verano, que aprovecha, tiraría en la televisión, imagino, alguna cosa de estas, el niño deja de ver la tele y empieza a descubrir el mundo. Empieza a descubrir el mundo y desaparece la sintomatología, porque en realidad era un comportamiento adaptativo del niño a la situación de televisión. Es decir, que no es infalible. Un estudio que se hizo sobre genética, pues que el A2 tiene muchísimos ítems, y el ADR definió que estos eran los ítems más sensibles para, es decir, aquellos que discriminan más un niño con autismo de otro que no lo es. El juego funcional con objetos, juego imaginativo, contacto visual inusual, sonrisa social, iniciación espontánea de atención conjunta, señalar, mira qué bonito, placer compartido durante la interacción, mostrar cosas, enseñarte, y frecuencia de vocalizaciones dirigidas a otros. Esto es en el estudio AGRI, que es un estudio que se hizo para ver la carga genética que había en diferentes familias respecto al endofenotipo ampliado de autismo. Se vio que era aquellos que eran más sensibles al autismo. Así que si no tiene ninguna otra prueba, con estos indicadores se puede decir si tendría riesgo el niño de tener o no autismo. Vamos ahora con la segunda parte del trastorno de la comunicación social. Trastorno social pragmático de la comunicación. Y esto ya confunde. ¿Pragmático qué quiere decir? ¿Un trastorno pragmático del lenguaje o trastorno de la comunicación? ¿Sabéis que las personas que hemos trabajado en TEL, trastorno del lenguaje, esto de trastorno pragmático nunca ha estado muy claro? Hay gente que ha dicho, no, trastorno es pragmático del lenguaje, es un componente del lenguaje, es un trastorno lingüístico. Vale. Pero resulta que estos niños tienen otro tipo de comportamientos alterados. Estos comportamientos alterados iban más allá del lenguaje. Tiene que ver con la mirada, tiene que ver con cómo iniciaba las conversaciones, tiene que ver con la ausencia absoluta de charla social. En muchos casos, es decir, parecía que iba más allá y tiene que ver con la comunicación. Entonces se planteó, pues un trastorno pragmático es un trastorno de la comunicación. Y a esto que los americanos, que hacen de todo, dicen, no, el trastorno pragmático es un trastorno que afecta a la totalidad de la persona, no solamente a la comunicación. Entonces crean asociaciones de trastornos pragmáticos, es decir, personas con trastornos pragmáticos que no son ni comunicativos ni tienen que ver con el lenguaje. Entonces, dentro de ese follón que tenemos de 3 tipos de trastornos aparece este que dice trastorno de comunicación social, pragmático. Entonces, ¿en qué se caracteriza esto? Pues déficit persistente del uso social de la comunicación verbal y no verbal. Tenemos un follón. Es decir, esto es el primer eje del autismo. Es el primer eje del autismo, ¿no? ¿O no? Comunicación verbal y no verbal. Déficit en el uso social de la comunicación. Los déficits provocan limitaciones funcionales en la efectividad de la comunicación, la participación social, el éxito académico, el rendimiento ocupacional de forma aislada o combinada. Y el inicio puede ocurrir tempranamente, pero puede que no se manifieste hasta más tarde. Por ejemplo, hasta que las demandas de comunicación, que puede ocurrir 10 años, 12 años, no sean excesivas para el niño. Con lo cual tenemos otro problema. ¿Por qué? En el autismo puede aparecer comportamientos repetitivos y restringidos en cualquier momento. Por ejemplo, han aparecido antes, cuando eran más pequeños, y ya han desaparecido, ya no están. Eso lo considera la DSM-5 como también un TEA. Y los síntomas no se deben a otra condición médica o neurológica, o a bajas habilidades en el ámbito de la estructura léxica gramatical, y no se explica mejor por TEA, discapacidad intelectual, retraso global de desarrollo u otros trastornos mentales. Es decir, un trastorno específico de la comunicación, lo que está diciendo. Es decir, todo lo demás se descarta. Trastorno específico de la comunicación. ¿Vale? Y con la DSM-5 tenemos el mismo problema de siempre. ¿Qué quiere decir que no tiene trastorno neurológico? ¿Qué quiere decir? Es decir, el disléxico tiene alteraciones en el plano temporale derecho y el izquierdo. ¿Qué quiere decir que no tiene trastornos neurológicos? ¿Vale? Entonces, siempre vamos a encontrar ese problema con las clasificaciones psiquiátricas. La diferencia entre lo neurológico, neuropsicológico y lo psiquiátrico. En este caso pasa exactamente lo mismo. Entonces, pero esto va a ocurrir en todo. Es decir, la neurofibromatosis tipo 1 produce con mucha frecuencia autismo. Y las dificultades, en este caso, de mentalistas, no solamente mentalistas, luego hablaremos un poquito más de ellas, sobre inferencias propiamente lingüísticas. Es decir, elementos elicitados
Es decir, elementos que están implícitos en el mensaje verbal, pero que han de inferirse, al menos desde el punto de vista lingüístico. Y otras características que aparece que la DSM-5 considera, es decir, como habéis visto, estos indicadores perfectamente concuerdan con el eje 1 de la DSM-5 respecto a los TEA. Frecuentemente asociado a déficit de lenguaje y el TDAH. Bien, en el caso del autismo se considera comorbilidad, es decir, puede ser comorbilidad en este caso, puede haber un TEA y un TDAH. Puede haber un TEA y un trastorno de lenguaje. Pueden evitar las interacciones sociales. Raramente aparecen desde los 4 o 5 años. Bueno, esto es un elemento diferencial. Pero la evitación de las interacciones sociales, los niños con trastorno, diagnósticos que hacíamos al principio, cuando no se conocía mucho el autismo, entonces trastorno semántico-pragmático, por ejemplo, el autismo, ¿vale? El niño tenía dificultades importantes y además había una fobia social, dificultades con los demás porque no se entendía, pues daba lugar a un comportamiento similar al autismo, ¿no? Y en los casos leves estos indicadores pueden retrasarse hasta la adolescencia. En ese caso, como he hablado, por ejemplo, hasta que las situaciones son mucho más conflictivas o mucho más complejas en las relaciones con los demás, ¿no? Ahora, el problema viene más allá. Es decir, ahora te dice, bueno, el diagnóstico diferencial respecto a los TEA. Y los TEA te dice, ha habido comportamientos restringidos y repetitivos en algún momento del desarrollo y han podido desaparecer. Si tú evalúas al niño aquí ahora, esto para mí es una incongruencia, ¿eh? Si evalúas al niño aquí ahora y no tiene comportamientos repetitivos restringidos, ese niño no es autista. Si es el aquí ahora, es decir, si utilizas el algoritmo actual del A2 o del ADIR. Ahora, si lo evalúas respecto a todas sus historias, sí. Pero ¿qué ocurre con la evolución de los sujetos con autismo? Que con frecuencia, en 20 y tantos %, que desaparecen los comportamientos repetitivos restringidos o desaparecen los trastornos de comunicación social, ¿vale? O son tan leves que no pueden ser considerados como un trastorno clínicamente significativo, que es otro de los elementos que dice la DSM-5, ¿no? Puede presentarse el TDAH, igual que aparece en el TEA. Puede haber ansiedad social. El trastorno de comunicación social aparece desde el principio del desarrollo o las demandas exceden el límite. La ansiedad social es una de las trastornos de comorbilidad más frecuentes en el autismo. Mucho. Algunos autores hablan del 84-85%. Y discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo, que se da ahí hasta que no... ya cuando puedes valorar que realmente es una discapacidad intelectual, de la DSM-5, no hay diferencia con otras áreas o menos clara, ¿vale? Es decir, no hay una comunicación social no es excesivamente limitado respecto a los otros trastornos, por ejemplo, la autonomía personal. Bueno, esta comunicación social se puede dar en diferentes trastornos, por ejemplo, en el fenotipo ampliado de autismo. Se puede dar en trastorno de comportamiento, internalizantes, comportamientos externalizantes. Se puede dar síndrome de Williams, espina bífida. Se sabe que es importante para el desarrollo de las relaciones con los iguales. Y ahora vamos a pasar a otra cosa. Vamos a coger lo que es la pragmática del lenguaje, puesto que la DSM-5 incluye un trastorno del lenguaje. Trastorno del lenguaje que te dice, puede ser del léxico, puede ser de la forma o puede ser del discurso. Entonces tenemos aquí otro problema. Es un trastorno del lenguaje de la parte del discurso. Esto es pragmática. Y si es pragmática, está relacionado con dos trastornos, comunicación social y TEA. Entonces vamos a coger esta parte de trastorno del lenguaje del discurso, trastorno lingüístico del discurso. Tiene que ver, esta pragmática, con el uso apropiado, dice Bates, ya hace muchos años, con el uso apropiado del lenguaje en el contexto. Incluye el uso de información verbal y no verbal, sirve para transmitir intenciones comunicativas más allá de la forma del lenguaje, sirve para hacer inferencias sobre interlocutores sociales o situaciones similares, y además tiene que ver con el uso del discurso. Un desarrollo temprano está relacionado con la habilidad para dirigir la atención de los otros. Entonces encontramos aquí un elemento, es decir, la habilidad para dirigir la atención de los otros se da tanto en el TEA como se puede dar en la comunicación social, ¿no? Hablar o preguntar sobre la conducta de estados mentales, bromear. La definición pragmática del lenguaje es interpretar significados inferidos y no literales en el contexto lingüístico y fuertemente ligado a las posibles alteraciones estructurales. Por ejemplo, una estructura está ligada a la intención que yo quiero decir. Depende si quiero regañar a alguien
o quiero decirle algo de manera amable o cariñosa, utilizar una estructura lingüística u otra, no solamente la entonación. ¿Qué he dicho, por favor, que os calléis ya? No solamente la prosodia, sino la forma en que yo digo todo esto, ¿vale? Y la estructura de la frase. Es decir, los aspectos gramaticales formales están unidos a los aspectos también, en este caso, pragmáticos del lenguaje. Las escalas de evaluación, aquí está la sorpresa o sorpresa, no tenemos ninguno en España, que es la sorpresa de siempre, ¿vale? Esperaremos varios años a que alguien haga una traducción pirata, que se empiece a aplicar hasta que alguien diga, en el lenguaje y en la comunicación no se puede hacer traducciones, hay que hacer adaptaciones, entonces alguien se decida a hacer las adaptaciones. Entonces, os he puesto esta, la de Bishop, aquella que tiene que ver con pragmática de Adams, la observación estructurada tenemos el English Social Communication Scale de Mundi, ya esto es una de las más interesantes. El ADOS, el propio ADOS, de Catherine Lord, pues puede servir para obtener datos respecto a la comunicación social. Y test estandarizados, pues oh sorpresa, no tenemos ninguno, todavía menos, ¿vale? Es un verdadero problema. Es decir, uno de los elementos más importantes que va a diferenciar trastorno de comunicación social o un trastorno pragmático del lenguaje o un TEA, no tenemos un instrumento que lo pueda medir. Y los que hay, la parte de uso del PLON, por ejemplo, se queda muy, muy floja. O la parte ¿de cuál es? Del ECO. Hay otro, el blog. Aparte del blog, el niño tiene que decir lo que tú quieres. ¿Qué tiene que decir el niño cuando llega la señora que tiene el perrito en la mano? El niño puede decir otra cosa que puede ser perfectamente correcta, pero que no corresponde a lo que viene en los baremos, ¿no? Es decir, la parte que tenemos de pragmática es un poco limitado. Bueno, vamos a ir terminando ya. Trastorno de comunicación social y TEA. ¿El trastorno de comunicación social es una forma leve de TEA? Entonces, algunos estudios lo que han hecho es coger estos dos cuadros, lo ha comparado con el ADOS y una escala de SCQ, que es un cuestionario que se pasa a las familias a lo largo de toda la vida, así que dispone a lo largo de toda la vida, la situación actual, y lo que hay es una diferencia en la severidad de los déficits sociales y comunicativos, pero no por los comportamientos restringidos y repetitivos, ¿vale? Puesto que además, en trastorno de comunicación social, se pueden dar comportamientos obsesivos, se pueden dar ritualismos, se puede dar ansiedad, se puede dar otro tipo de cosas. No llega a cumplir los criterios de SM5. En TCS es menos probable la presencia de CRR, pero menos probable no quiere decir que no existan, pero más trastorno del lenguaje asociado con TEA y lenguaje estereotipado, así como con menos alteraciones sensoriales. Es decir, ¿qué puede diferenciar en este caso? Pues menos alteraciones sensoriales. ¿Pero qué pasa? Que tenemos muchos niños hiperacúsicos y en los coles, que no soportan el ruido, no son TDAH, no tienen un trastorno de regularización emocional, no son TEA, son hiperacúsicos. Da la casualidad de un trastorno de comunicación social y además hiperacusia, ya le hemos liado. Pues eso no quiere decir que sea un cuadro que vaya conjuntamente. ¿El TCS es una forma de trastorno del lenguaje? Bueno, el trastorno pragmático del lenguaje se ha visto que este trastorno se dan también problemas para establecer relaciones sociales, pobre cualidad en la amistad, dificultades para negociar y resolver conflictos con los iguales, problemas a la cognición social, es decir, un trastorno pragmático del lenguaje lleva a su vez asociado problemas en teoría de la mente. Y déficit en la narrativa, en contar cosas, en hacer inferencias, en comprender el lenguaje figurativo, en utilizar el contexto ante situaciones de conflicto. Ahora, ¿trastorno de comunicación social es distinto al trastorno del lenguaje? Pues Adams y otros autores dicen que sí. Es decir, el trastorno de comunicación social hay problemas o diferencias de adecuación conversacional. Por ejemplo, es más probable en toma de turnos, en comunicación social, hay menos respuesta o es más inadecuada a aperturas sociales, conversacionales, y hay menor uso de comunicación no verbal. Mientras que el trastorno del lenguaje, similar al que estudiamos cuando veíamos chavales con un trastorno importante del lenguaje versus otros trastornos, es que estos chavales intentan utilizar los gestos para compensar aquello que desde el punto de vista lingüístico no pueden decir o verbalmente, ¿no? Conclusiones. ¿Cómo vamos? ¿Qué hora es? 7:30. Conclusiones. Voy a poner esto, que pongo a mis alumnos de psicología del lenguaje para desesperación de ellos. Psicología del lenguaje es una de las asignaturas más duras de la carrera, de las más bonitas. Pasa que a veces la hacemos tan complicada que no la explicamos bien, ¿no? Entonces, esto es un modelo lineal de la comunicación. Conocemos todos. Hay un emisor, hay un receptor, ¿vale? Este emisor
codifica un mensaje que va por un medio y que es decodificada por el receptor. A su vez, hay ruido en el sistema y hay una serie de elementos del contexto que van a condicionar este mensaje. Es el modelo clásico. No solamente el comunicador y el receptor no tienen esos papeles fijos, sino que van cambiando, sino que hay una codificación, mensaje, decodificación, a su vez vuelve a mandar este mensaje el receptor hacia el otro, que pasa a su vez ser un receptor, sino que hay mente. Es decir, hay una mente que está detrás de todo esto. Es decir, cuando yo me estoy dirigiendo a vosotras, lo que yo estoy diciendo es todas las posibilidades que tengo de contar, cuento aquello que pienso que es relevante para vosotras. Si yo veo que alguien cierra los ojos, en vez de pensar que tiene una ptosis palpebral, puedo pensar que le estoy aburriendo. Todo lo que hago pero podría entender que es una ptosis palpebral, ¿vale? Sin embargo, entiendo que se puede estar aburriendo, entonces intento subir un poco el tono de lo que estoy diciendo, un poquito más agudo, o cortar, o dar más prosodia, o cambiar de tema. Es decir, cuando yo estoy emitiendo, estoy teniendo en cuenta a las que estáis ahí, ¿vale? Pero no en cuanto a la conducta, sino a las inferencias que yo hago sobre la mente de las otras personas. Es decir, yo pienso que para ti es relevante esto, y te cuento aquello que yo creo que para ti es relevante. Cuando vosotras estáis recibiendo esta información, estáis haciendo una interpretación, una inferencia sobre lo que yo estoy intentando decir. Es decir, ¿qué intención tengo con lo que quiero decir? No las palabras, no las frases. Te puedes quedar en la frase o las palabras y decir, bueno, he hecho una palabra que puede... Ptosis palpebral. Te quedas rayada, ptosis palpebral, será con P sin P, que es eso de palpebral, será de párpado. Te puedes quedar en las palabras y no ir más allá. Es decir, que da igual lo que haya dicho, el sentido que tienes, pues hacer una pequeña broma o simplemente es lo que sea, ¿no? ¿Vale? Es decir, por otro lado, una inferencia que tenéis que ir haciendo vosotras respecto a lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué aparece aquí? Pues lo que aparece es una mente, y esta mente cambia absolutamente todo. Esta comunicación, este lenguaje que hay aquí, estos elementos gramaticales, estos elementos formales, este discurso, adquiere a su vez una modalidad nueva, que es la mentalización, es decir, la mente que está detrás. ¿Qué tenemos que hacer para ser capaces de entender una conversación? Entender qué está pasando. Pues por un lado el significado lingüístico, el significado de las palabras, el significado de lo que quiero estar diciendo, de quién estoy hablando. La persona con autismo te puede repetir constantemente que está hablando de su padre cuando su coche se quedó atrapado en la nieve y te lo cuenta 1000 veces. Cuando dices, no, basta, el sujeto ya lo tengo claro en la oración, ahora cuéntame el resto, ¿vale? No vuelves a contarme otra vez el sujeto. O al contrario, empieza a contarte cosas y no te dice de a qué se refiere, ¿vale? No te dice, anda, ¿sabes qué me ha pasado? No empieza así, sino, pues sí, estoy más contento. ¿Más contento por qué? Y tienes que sacar la información. Entonces, por un lado, para entender esta comunicación, tenemos que entender la parte de significado. Entonces, esta parte de significado está alterada en trastornos del lenguaje. No solamente en trastorno de comunicación. Si yo entiendo de qué se está hablando, estoy cometiendo un error sobre cuál es el sujeto, por ejemplo, o a qué se refiere, a qué temática se refiere. Sobre esto hay mucho en el psicolingüística, sobre el tema, el rema, etcétera, es decir, de qué está hablando este. Y este que está hablando no tiene que ver con teoría de la mente, tiene que ver con el análisis de lo que se está escuchando, que no es mentalista. Por otra parte, hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce esto, ¿vale? El contexto va a variar. Por ejemplo, con los sinónimos está claro, con las palabras que son iguales, banco. Banco, esta mañana decía José Luis en una charla que hemos estado, el Banco de Santander o el Banco de Sentarse. Depende del contexto. Entonces, tener en cuenta el contexto, eso tiene que ver con pragmática, tiene que ver más allá del lenguaje. Tiene que ver con elementos de la comunicación y con tener en cuenta el contexto. ¿Vale? Por tanto, dependencia de campo. Las personas con autismo y otras personas con discapacidad intelectual pueden tener una dificultad en esta dependencia de campo y son totalmente independientes de campo y por tanto lo que están entendiendo, por ejemplo, la no literalidad del lenguaje. No entienden qué está ocurriendo desde el punto de vista no literal. Y finalmente tenemos los significados intencionales. Es decir, ¿qué intención tiene la persona cuando está comunicando esto? Por eso la conversación es el comportamiento humano más complejo de todos. Es muy difícil. Y
puede pasar cualquier cosa, que no hayas dormido bien, que te hayas pasado bebiendo, que estés malito, que estés nervioso, para que esa conversación no fluya, no funcione bien. ¿Y por qué no puede no funcionar bien? Por factores puramente lingüísticos, factores que tienen que ver con la inferencia sobre lo puramente lingüístico, teniendo en cuenta el contexto, dependencia de campo, y también por factores mentalistas. Es decir, cualquier cosa que falle ahí hace que la conversación no se pueda llevar a cabo, ¿vale? Pues es tan importante, hablamos también esta mañana, importante que se ponga en práctica estas cosas. En vez de dar tanta gramática, decía David, en vez de dar tanta gramática, tanto metalenguaje, es decir, con sujeto, verbo, predicado, enseñar a los niños a conversar, a que utilicen el lenguaje para comunicarse, a que sepan expresar, que puedan, porque hay cosas que no se pueden pillar si no lo practicas. Entonces, ¿qué ocurre con los trastornos de comunicación social? ¿Qué ocurre con el autismo, trastornos de lenguaje pragmático? Que eso que nosotros pillamos así, que es un aprendizaje procedimental, hay que enseñarlo de manera explícita a los niños. Y el problema es cuando tú intentas explicar de manera explícita algo que es de cajón, pero que el niño no entiende. ¿Vale? Bien, vamos un poquito más adelante, vamos terminando. Planteo, ¿puede haber un continuo entre TEL, TEA, pasando por trastorno de la comunicación social? Podría ser una hipótesis. Es decir, podríamos tener dificultades en trastornos del lenguaje, suponiendo ese modelo transaccional de la comunicación, donde hay dificultades en la comprensión del elemento, del discurso, no de las palabras, no semántico, no léxico, sino del discurso, desde el punto de vista pragmático del lenguaje. Es decir, hay problemas, se puede manifestar. Hay personas que solamente tienen problemas en eso. Se va a manifestar lógicamente en la comunicación, pueden incluso evitarlo porque no se entienden y acaban los chavales pues yéndose a aislarse. Pero es una consecuencia de una causa previa que tiene que ver con el lenguaje. ¿Puede un trastorno de la comunicación social? Pues sí, es decir, va más allá de la puramente comprensión del lenguaje. Por ejemplo, tener en cuenta el contexto, la falta de elementos, o sea, dependencia de campo, que he contado anteriormente, o simplemente no entender la no literalidad. Es decir, cuando estoy diciendo a un niño, dame la mano, no quiero cortarle la mano y llevármela a mi casa. Es un caso de libro, que está escrito. O dices al niño, te estás poniendo morado con las galletas, no quiero decir literalmente que esté poniéndose de color morado con las galletas, ¿vale? Entonces, eso tiene que ver más allá de elementos relacionados con lo puramente lingüístico, tiene que ver con elementos de la propia comunicación, intención, comprensión no literal. Y luego está el trastorno del espectro del autismo, donde hay algo que va más allá, donde hay una ceguera mental, donde el sujeto no es que no entienda las palabras, no entienda la frase, no entienda los significados, y es que no entiende a la otra persona, no entiende su intención, no entiende qué es lo que nos quiere decir, ¿vale? Entonces, digamos que podría haber un continuo de gravedad. En ese sentido, habría un espectro en las alteraciones de la comunicación social que irían de un déficit de la comprensión de los aspectos puramente lingüísticos, elementos elicitados del significado del lingüístico, aquellos que pasarían más por la comunicación social y otros que tendrían que ver más con un déficit mucho más importante de comunicación social. Para finalizar ya, los niños parece que tienen trastorno del desarrollo, son vulnerables a trastorno de la comunicación social y de los aspectos pragmáticos del lenguaje, especialmente las personas con autismo. Los trastornos de comunicación social y el trastorno pragmático del lenguaje son mejor concebidos como síntomas que como una entidad diagnóstica, dicen algunos autores, en este caso, pues las revisiones que hemos hecho, ¿no? TCS y TPL no van necesariamente juntos, pueden ir separados, pueden ir disociados. Toda la comunicación social y del lenguaje pueden ser asociados a otros trastornos comunicativos y lingüísticos, perfectamente. Y, para finalizar, es necesaria más investigación. Es decir, esto que tenemos hasta ahora, que nos hace, cuando tenemos un niño delante y tenemos que hacer un diagnóstico, nos supone tantísimo problema, hay que seguir investigando. Es decir, ¿qué descartamos? Lo que tiene las categorías, lo que tiene clasificaciones diagnósticas categoriales, es que son categorías, quiere decir que son elementos excluyentes. Si no, no son categoriales. Si puede ser esto y se solapa, esas categorías no están bien hechas, lo sabemos de psicología desde primero o segundo de psicología, ¿vale? Entonces, una categoría que puede ser una cosa u otra, o que se solapa, eso no está bien hecho. Puede haber un continuo, perfectamente, pero tenemos que decir este continuo, este segmento de continuo, cuánto se diferencia de otro segmento de otro continuo, por ejemplo, en trastorno de la comunicación social o del lenguaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Excelente charla. Me ha encantado. Deciros que por favor que no os vayáis
Antes de iros, dejad vuestros datos si tenéis interés en recibir una copia de la ponencia de Paco, que se os facilitará. Entonces, en segundo lugar, animaros a participar, a que hagáis preguntas, y creo que el coordinador de la sección, Antonio Lavanda, quiere deciros unas palabras también. Sí. Preguntas. Bueno, mientras os animáis, deciros que con la presentación tengo dos casos, uno de un niño con autismo, otro de comunicación social, para simplificados, que os mandaremos también, si lo queréis, juntos, para que veáis un poco la diferencia entre uno y otro. Es un elemento de grado, sobre todo de exclusión del CRR. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí. La compañera ayer. Sí, el tema del mutismo selectivo se contempla de alguna manera, o seguimos sin saber dónde encuadrar a estos niños. La DSM-5 es un trastorno de ansiedad fóbica, ansiedad social. O sea, estaría metido entonces dentro. Vale. Mutismo, como tal, mutismo electivo. Hay otros motivos por los que el niño no habla, pero el mutismo electivo sería ese. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Puedo inferir por vuestras caras que pensáis que hay que investigar más y que no está nada claro? Venga, animaros a preguntar. Sí, allí hay una pregunta. Preguntas muy sencillas. Y al fondo también. Si es que hay que investigar más, se entiende que cuando trabajáis con una familia, con un niño autista, ¿con quién vais a trabajar más? Sí, es decir, si el niño no tiene que darme la mano porque piensa que te vas a darle la mano, entonces es enseñar a la familia cómo verbalizar, reformular forma de comunicar con el niño, o intentáis trabajar con el niño para acercarle a la situación en que vivimos. Ambas cosas. Es decir, por un lado, intentas capacitar al niño para entender esas figuras lingüísticas, y por otro lado, enseñar a la familia cómo dirigirse al niño para que no haya ambigüedades a la familia y los profesores. Es decir, tienes que dirigirte. Nosotros utilizamos muchas figuras literarias cuando hablamos. No nos damos cuenta. Sin embargo, la persona que tiene dificultades, no solamente personas con autismo, también TEL y otros tipos de chavales, carecen de ese entendimiento. Muchos preguntan, ¿y eso qué quiere decir? Pero otros no tienen esa estrategia, simplemente pasan sin entender lo que ha ocurrido. Entonces, en este caso, como un trastorno de neurodesarrollo cualquiera, tienes que capacitar a la persona, al sujeto, para que vaya adquiriendo esas competencias, y por otro lado, es ir ajustando el contexto de acuerdo a sus necesidades. En la medida que el niño vaya siendo capacitado para entender eso, el contexto será más normalizado, es decir, no necesitará tanta adaptación para él. Pero aún así, por ejemplo, en autismo, este uso problemas en comprensión de los chistes, del humor, de metáforas puede existir durante mucho tiempo. Le enseñamos a preguntar qué quiere decir. Le decimos, no te dé vergüenza preguntarle qué quieres decir. ¿No te parece un poco cruel someter a una familia a un nadie? ¿Que si es cruel? Hombre, sí, ha dicho si no le parece cruel someter a una familia a un ADI. A la DIR. A la DIR, la entrevista diagnóstica de autismo. La entrevista diagnóstica. Sí, hombre, sí, lo que pasa es que intenta, pero cuando lo aplique lo hayas aplicado ya unas cuantas veces, es decir, no vayas de novato, porque puede ser mucho tiempo, pero una vez que coges ya práctica, perfectamente una hora y pico lo puedes solucionar. Sí, ahora sí. Pero más cruel es decirle que vas a preguntarle y luego le haces terapia al mismo tiempo, ya 2 por 1. Entonces, a veces es más sin tener datos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico de autismo, es decir, ese niño ya ha pasado por probablemente diferentes servicios,
ha sido observado, le han aplicado pruebas y es el momento ya de pararse y de tenerse, vamos a ver qué está ocurriendo. Muchos niños vienen ya con un bagaje de procedimientos aplicados, pruebas neurológicas, oftalmológicas, audiológicas, etcétera. El momento de pararse y decir, bueno, vamos a intentar solucionarlo ya. Es decir, a ver qué pasa a este niño. Ya sabemos que no es sordo, que ve bien, que no tiene un problema no sé cuántos, vamos a ver qué le ocurre. Entonces, en ese sentido, los padres suelen prestarse bien porque de alguna manera están ya un poco desesperados. Entonces claro. Sí, yo lo digo, porque voy a preguntar cosas que ya os han preguntado. Pero es que muchas veces lo que ocurre es que, depende cómo lo preguntes, siguiendo la DR profundiza bastante. Entonces, a veces te das cuenta que hay cosas ahí que nos han preguntado antes. Por ejemplo, la pregunta de si se detuvo alguna de las habilidades durante su desarrollo, por ejemplo el lenguaje, la motricidad, la conducta social, la mirada, no suele preguntarse la anamnesis habitualmente. Simplemente preguntas cómo fue, a qué edad adquirió, etcétera. Y otras preguntas que hacen los padres les choca, como nadie me lo ha preguntado, que está en la DR, puede ser interesantes de cara, por ejemplo, tiene fascinación por el olfato, tiene fascinación por estímulos visuales, con frecuencia no se les pregunta. Entonces, normalmente se someten de buen grado porque ya está en una situación un poco ya complicada, ¿no? Pero es duro también para el evaluador. Sí, nada, yo quería preguntar de cara a alumnos que ya tienen un diagnóstico, por ejemplo, de Asperger o alto funcionamiento, ¿cómo queda de cara a los centros? ¿Son los equipos específicos ahora quien van a diagnosticar? Porque Perdona, no te veo. Sí, aquí. Sí. Y si este cambio de diagnóstico diferencial, que a los ahora sí que les preocupa, si se van a cargar de ello los equipos específicos para alumnos con TEA. No, lo que se plantea es que aquellos que tienen ya el diagnóstico establecido por DSM-4 se mantenga, para que puedan seguir recibiendo los apoyos. En otros casos, ves que no está claro y que no era, que claramente no está, pues ya ese apoyo puedes quitar, pero no puedes quitar la L, porque la L tiene que seguir trabajando aspectos de comunicación social, ¿no? Y no va a ser los equipos específicos, es decir, será todos aquellos profesionales que estén capacitados, servicios sociales, sanitarios o educativos, para hacer el diagnóstico, es decir, no se va a limitar a un diagnóstico hecho por un equipo específico. Porque hay centros privados que pueden tener este diagnóstico, o eso puede corroborar o no por el equipo específico, pero siempre es de cara a un centro preferente, por ejemplo, pero no porque sea o no sea. Sí, se hablaba del centro preferente. La idea es que una vez que tenga el diagnóstico viene establecido por un servicio, por un profesional pues acreditado, pues simplemente se apruebe ese diagnóstico y tire para adelante, ¿no? En otros casos se puede poner en duda, pero bueno, eso ya depende muchas veces de los profesionales, ¿no? Aquí, bueno, Paco, agradecerte que hagas siempre sencillo lo complejo, ¿no? Entonces, bueno, nos llega mucho más. Un poco esta intervención mía es más bien una, no sé si reflexión o pregunta, ¿no? He tenido la oportunidad de ver alguna de tus evaluaciones y demás, y un poco al hilo de lo que comentaba la otra compañera, ¿no? De cómo se intervenía con los niños y con los padres, un poco si nos podías contar el papel que tiene también la tecnología asistiva de apoyo, ¿no? Con estos niños. Sé que tú utilizas mucho la tablet y desarrollas varios programas y creo que es algo bastante motivante, ¿no? Y en este mundo ahora de revolución pedagógica puede ser un elemento también para trabajar desde este ámbito. Si nos puedes comentar un poquito tu experiencia en ese aspecto. Sí. O sea, por ejemplo, voy a una escuela infantil y dice la... No te preocupes. En la escuela infantil y me dice la profe, es inútil que hagan nada porque este niño va a su bola y está dando vueltas por ahí y ves que está dando vueltas por ahí. No hace nada, no se acerca, no mira, no sé cuántos. Y bueno, digo, voy a intentarlo. Entonces me siento una sillita de estas de niño, que son totalmente, a nuestra edad ya son un poco así, ¿no? Para mí. Me siento y saco el iPhone. Lo saco y pongo a jugar con un juego que tengo de fuegos artificiales. No tengo que hacer nada más. El niño me ve el iPhone, no sé cómo, porque ni siquiera me mira, viene y se sienta a mis piernas a jugar al iPhone. Yo le digo igual, puede ser yo, puede ser una silla, da exactamente lo mismo. Entonces, a partir de ahí, es decir, el atractivo que supone para personas con autismo la tecnología es muy llamativa, pero también para el resto de los niños. Pues tiene que ver con causa-efecto inmediato, son elementos muy relevantes, muy salientes, estímulos muy salientes, y más que ellos pueden controlar, con lo cual la percepción de contingencias es mucho más rápida. Entonces, de cara a la evaluación, cada vez se van a introducir más procedimientos basados en tablets. Es decir,
Los test ya que a veces pasaban de una forma, pues yo creo que es el Peabody, el KBC o el CABID, etcétera, que hacemos de forma así poco patatera, pues poco a poco vendrá ya realmente baremada y adaptada a estas tablets, y ya hay casas de Estados Unidos, Pearson es una de ellas, que está empezando a introducir test a partir de tablet, ¿no? Digamos, es un elemento de cara a la evaluación. De cara a la intervención en comunicación es fundamental. Comunicación, es decir, los sistemas basados en pictogramas, por ejemplo, los símbolos pictográficos son básicos para la comunicación de niños que carecen de lenguaje. Entonces, todo aquello follón que teníamos con el PEX, que tenemos que sacar las fichas, que al niño hace cuánto, se puede hacer mucho más sencillo, más accesible a través de este tipo de dispositivos. Y no solamente eso, de cara a la intervención también hay ya muchos programas que tienen que ver con autismo, específicamente diseñados para autismo, u otros que pueden ser utilizados. La Fundación Orange, por ejemplo, tiene bastantes cosas en este sentido, ¿no? Entonces, digamos que el futuro va ahí. Hay otro elemento que está sin trabajar tanto, que es el uso de la tecnología de realidad virtual. Entonces, elementos como las fobias sociales, trabajo en historias sociales, llegará a trabajarse en realidad virtual con unas gafas en un contexto simulado, donde el niño entra y tú puedes controlar la presentación del estímulo, y el niño puede quitarse las gafas cuando quiera o parar esa situación cuando le dé la gana. Es decir, las técnicas se están utilizando en fobia social, por ejemplo, en adultos. Hay algunos programas italianos, agorafobia también, o una persona que entra en el metro o entra en un ascensor, todo el mundo le mira, etcétera, y tú puedes controlar con el teclado. Eso se irá generalizando poco a poco a las personas con autismo y trastorno de comunicación social en general, ¿no? ¿No hay preguntas? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.